Todas las tardes subía a la azotea a la misma hora. No era por rutina, era por necesidad. A las 6:20, el cielo comenzaba a transformarse. Desde allí arriba, la ciudad parecía tranquila, casi inocente. El azul profundo se fundía con un naranja ardiente, y una franja violeta partía el horizonte, como si alguien hubiera abierto una herida luminosa en el aire. Ese espectáculo duraba apenas unos minutos, 6, tal vez 7 años. Después, todo se volvía gris, y conmigo pasaba lo mismo. En aquel tiempo, no trabajaba ni estudiaba. Decía que estaba buscando mi camino, pero la verdad era más simple y más vergonzosa. Estaba desperdiciando mi vida. Mi madre había muerto años atrás, y mi padre se marchó al norte con otra familia. Me enviaba dinero cada mes. Nunca faltaba el depósito, nunca faltaba el silencio. Tampoco el dinero debía cubrir mi universidad. Terminaba pagando botellas. Yo siempre invitaba a mis amigos. Sabían que conmigo no faltaba cerveza. Sabían que, si alguien debía pagar, sería yo. Me llamaban cuando había fiesta, cuando había concierto, cuando había boda, nunca cuando necesitaban. Escucharon, pero yo prefería eso a quedarme solo. Y así comenzaron las noches. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue después de una boda en un pueblo cercano. Salimos cerca de las 4 de la mañana. Mi compañero de parranda y yo caminamos casi 2 kilómetros hasta la carretera principal para conseguir transporte. No pasaba casi nadie cuando por fin un taxi se detuvo. Sentí alivio en el conductor. Bajó apenas la ventanilla. ¿A dónde van? Le dijimos la dirección y aceptó llevarnos. Durante el trayecto hablábamos de la música, de una chica que bailaba mal, de quien había vomitado en el jardín. El conductor no participaba hasta que preguntó algo que todavía recuerdo con exactitud. ¿Y la muchacha no viene con ustedes? El silencio fue inmediato. ¿Cuál muchacha?, pregunté. La que estaba parada detrás de ustedes. Cuando hice el alto, mi amigo soltó una risa nerviosa. No había nadie. Señor, el hombre nos miró por el retrovisor largo rato. Luego volvió la vista al frente. Yo no recojo borrachos a estas horas, murmuró. Solo me detuve porque vi a la joven. Nadie habló el resto del camino. Cuando nos bajamos, el taxista me llamó antes de que cerrara la puerta. Cuídese, muchacho. No todo lo que camina a estas horas está vivo. No le conté eso a nadie, ni siquiera a mi amigo. Seguí saliendo. Seguí pagando. Seguí caminando solo en la madrugada cuando el dinero se terminaba antes que la sedan. Hasta que ocurrió algo peor. Una chica con la que salía, Mariela, me invitó a las fiestas patronales de su pueblo. Habría música en vivo y prometió invitarme las bebidas. Yo acepté aunque no tenía ni para el transporte. Convencí a un conocido para que me llevara en su auto. Me aseguró que me regresaría también, pero a mitad de la noche recibió una llamada urgente y se fue. Yo me quedé. A Mariela no podía hospedarme. Sus padres no sabían que yo existía. Intenté pedir aventón al salir del concierto. Nadie se detenía. Caminé por la carretera iluminada, apenas por faros lejanos. 1 hora, tal vez más, en la oscuridad. Empezó a pesar. El viento arrastraba polvo y hojas secas. Cada vez que un auto pasaba, mi sombra se estiraba grotesca sobre el asfalto. Estaba por llamar a alguien cuando vi luces intermitentes a lo lejos. El vehículo redujo velocidad. ¿Problema?, preguntó una voz desde el interior. Solo necesito llegar a Santa Elena. Yo voy hacia allá. Subí, entré. Sin pensar, olía a gasolina y tierra húmeda. El conductor manejaba con una sola mano, porque solo tenía una en el brazo izquierdo. Terminaba en el hombro. No dije nada. Eres valiente, comentó. No cualquiera camina, solo aquí de noche. Sentí un escalofrío. No es Valencia. Es estupidez. El hombre rió bajo. A veces son lo mismo. Condujo en silencio. La radio estaba apagada. Solo se escuchaba el motor y el roce del viento. Cuando llegamos a la entrada de la ciudad, se detuvo. Hasta aquí, dijo. No desperdicies tu dinero en cosas que te van a enterrar antes de tiempo. Me sorprendió el tono. No parecía consejo. Parecía advertencia. Bajé agradeciendo. No le pregunté su nombre. Al día siguiente desperté con la cabeza a punto de estallar. Fui a la cantina de siempre para curar la cruda. El dueño me conocía. Me fiaba. Estuve solo casi 3 horas hasta que la puerta se abrió. Y entró él. Lo reconocí de inmediato. El hombre sin brazo sonrió al verme. ¡Qué coincidencia! No recordaba haberle dicho dónde solía beber. Se sentó frente a mí. No pareces alguien a quien le guste tomar tanto, comentó.
Sentí que me observaba más de lo necesario. Me invitó cerveza, insistió en cada vez que mi vaso se vaciaba. Él lo llenaba antes de que yo lo pidiera. Había algo en su manera de mirar, como si estuviera midiendo cuánto me faltaba para caer. Dos mujeres entraron poco después. Se sentaron con nosotros. Él fue encantador, bromista. ¿Género son yo? Aproveché para ir al baño y pedirle al cantinero que me dejara salir por atrás. No puedo, dijo. Está cerrado. Cuando regresé, el hombre besaba a una de las chicas. La otra reía sentada en sus piernas. Pensé que había juzgado. Malan tal vez solo era un tipo excéntrico. Tengo una casa cerca, anunció más tarde. Con Albert, nadie nos molestará. No sé por qué acepté. Tal vez por el alcohol, tal vez porque nunca supe decir que no. Cuando alguien ofrecía más en el camino, fue largo. Me quedé dormido. Cuando desperté, el vehículo avanzaba por una brecha de tierra rodeada de árboles densos. No había luces, no había casas. En solo bosque. Llegamos a una construcción aislada, una casa amplia, iluminada con focos amarillos, que parecían más débiles de lo normal en un hombre corpulento. Abrió el portón. Se abrazaron como viejos conocidos. Entramos en la música. Subió. El whisky apareció. No recuerdo cuánto bebí. Recuerdo, eso sí, que en algún momento me quedé dormido en un sofá y que desperté en silencio absoluto. La casa estaba vacía, las luces seguían encendidas, las botellas estaban a medias. Escuché algo en un golpe seco, luego un grito que se cortó bruscamente. No fue una discusión, fue un alarido de dolor. Caminé hacia la cocina. Desde la ventana trasera vi un punto de fuego moviéndose entre los árboles como una antorcha. Escuché otro grito en esta vez más lejano. En mi cuerpo decidió antes que mi mente. Salí sin hacer ruido. En el portón estaba cerrado con candado. Salté la reja y corrí por la brecha. Corrí hasta que el aire me quemó los pulmones. Un vehículo apareció a lo lejos. Me escondí. Cuando vi que no era el mismo auto, corrí hacia él pidiendo ayuda. El conductor dudó, pero me dejó subir. ¿De dónde vienes?, preguntó. Mentí. Dije que me habían dejado en una fiesta. No mencioné la casa. No mencioné los gritos durante el trayecto. La radio comenzó a sonar sola. El joven no la había encendido. Una canción antigua llenó la cabina. Me gusta esta, dije sin pensar. En el conductor asintió. Entonces una voz habló desde los asientos traseros. A mí también. Frenamos al mismo tiempo. No había nadie atrás. Nos miramos. Ninguno quiso hablar de ello. Continuamos en silencio. Llegué a casa casi al amanecer. Entré tambaleándome y me detuve en seco. En la mesa del comedor había 2 vasos de cerveza a la mitad con espuma fresca. El vidrio aún estaba frío. No había estado en casa en días. Nadie tenía llave. Recorrí cada habitación con un cuchillo en la mano. No encontré nada ni a nadie. El cansancio me venció. Me acosté. No recuerdo en qué momento me dormí, pero recuerdo perfectamente cuando desperté. Porque alguien me sacudía el hombro. Abrí los ojos. Ali estaba él, sentado en el borde de mi cama, sonriendo. El hombre sin brazo. Te fuiste sin despedirte, dijo. La habitación estaba cerrada. Las ventanas aseguradas. Nadie podía ver entrado. Intenté levantarme, pero sentí el cuerpo pesado. No tengas miedo, susurró. Aún no. Su sonrisa se ensanchó. Tenemos un trato pendiente. El aire se volvió más frío, y en ese instante supe que la noche en aquella casa no había terminado. Apenas estaba comenzando. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil frente a él. El cuarto estaba oscuro, pero podía distinguir cada detalle de su rostro. No era una sombra, no era una ilusión borrosa producto del sueño. Era él, la misma ropa de la cantina, la misma sonrisa torcida, el mismo hombro vacío donde debería existir un brazo. No grites, dijo con suavidad. Nadie va a escucharte. Intenté hablar, pero la garganta me ardía como si hubiera tragado ceniza. Mi corazón golpeaba con tal fuerza que sentía el pulso en los oídos. No estoy aquí para hacerte daño. Todavía. Esas últimas palabras las pronunció con una calma tan absoluta que me helaron más que cualquier amenaza directa. ¿Cómo entraste?, Logar susurró. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta le resultara ingenua. Siempre he estado aquí en la habitación. Comenzó a oler a cerveza rancia y humo húmedo, un olor denso viejo, como una cantina abandonada que nunca se ventiló. Quais levantarme.
pero mis piernas no respondían. Era como si mi cuerpo no me perteneciera. Anoche te fuiste sin despedirte, continuó. Y eso no se hace entre amigos. No, somos amigos, dije con un hilo de voz. Ann sonrió más amplio. Eso crees en el colchón. Se hundió cuando se inclinó hacia mí. Sentí el frío de su presencia, una temperatura imposible, como si estuviera sentado junto a un congelador abierto. Te estaba esperando en la mesa, susurró en 2 vasos. Uno para ti, uno para mí. A mi mente regresó a la imagen de los vasos de cerveza en el comedor. No, fue un sueño, no fue una coincidencia. Él estuvo allí. No entiendo qué quieres, dije. Su expresión cambió levemente. La sonrisa se tensó. Entiendes más de lo que crees. En el cuarto comenzó a oscurecerse aún más. No porque se apagaran luces, sino porque la sombra parecía espesarse, como humo negro filtrándose desde las esquinas. Yo también fui como tú, continuó. Solo quería beber en reír. No sentir miedo. En sus ojos se volvieron opacos, casi vidriosos, y alguien me ofreció algo mejor. El aire vibró. Sentí presión en el pecho. ¿Lucio?, pregunté, sin saber por qué sabía ese nombre. Su mirada se clavó en mí. Así que lo escuchaste. A las paredes crujieron. No, como madera que se expande, como algo moviéndose detrás. Él siempre busca a los que están vacíos, dijo lentamente, a los que no tienen nada que perder. Se inclinó más cerca. Y tú estás vacío. Ann, intenté incorporarme con todas mis fuerzas. Esta vez, mi cuerpo respondió, como si una cuerda invisible se hubiera soltado. Ann, me levanté de un salto. Ann, y él ya no estaba. Ann, la habitación estaba sola. La puerta cerrada. En el silencio intacto. En mi respiración era lo único que rompía la quietud. Ann, corrí hacia el comedor. Los vasos seguían allí, pero ahora estaban completamente vacíos. Ann, secos, como si alguien hubiera lamido hasta la última gota. No dormí el resto del día. Cuando cayó la tarde, subí a la azotea. El cielo estaba igual que siempre, al azul, profundo, naranja ardiente, en violeta sangrante, pero ya no me calmaba. Ann, sentía que algo me observaba desde abajo, desde dentro de la casa. Esa noche no salí. Apagué todas las luces y me quedé en la sala con un cuchillo en la mano. Ann, ridículo, como si el acero pudiera hacer algo contra aquello. Ni la 1 de la madrugada, escuché el primer sonido. Ann, golpif como vidrio, apoyándose sobre madera. Venía del comedor. Ann no quería mirar. Ann no quería confirmar. Pero lo hice. En 2 vasos. Ann, otra vez. Ann, a la mitad. En espuma fresca. Ann, esta vez los vi formarse. Ann, lo juro. Ann, el vidrio estaba vacío y el líquido comenzó a subir desde el fondo, como si alguien invisible estuviera sirviendo. Retrocedí hasta chocar con la pared. No, susurré en una risa suave. Resonó en la cocina. No era fuerte, no era histérica, era íntima, como si alguien se riera. Justo detrás de mi oreja. Ann corría hacia la puerta principal. No abrió. Ann, el seguro estaba atascado. Escuché pasos. Ann, arrastrándose. No eran pasos normales. Ann, sonaban desiguales. Un golpe. Pausa. Rosa. Un golpe. Pausa. Rosa. Ann, como alguien aprendiendo a caminar con un solo brazo para equilibrarse. No vine por tu casa, dijo la voz desde la oscuridad del pasillo. Vine por ti. En el foco del comedor explotó en vidrios. Cayeron sobre la mesa los vasos. No se rompieron. Ann, seguían intactos. Ann, brillando. Lucio está impaciente. El nombre hizo que la temperatura descendiera abruptamente. El aliento se volvió visible. Necesita compañía. Ann, un susurro múltiple emergió de las paredes. Ann, no era una sola voz. Eran varias. Ann, mujeres. Ann, murmurando algo inentendible. Senchinausels, el olor a hierro comenzó a mezclarse con el de la cerveza. En sangre. No quiero nada con ustedes, grité. El silencio cayó de golpe, en total, absoluto. Luego escuché un sonido nuevo, en un roce húmedo como piel deslizándose sobre el suelo. Ann, volteé lentamente hacia el pasillo y la vi. Ann, una silueta femenina, inclinada, de forma imposible, el cuello torcido, el cabello cubriéndole el rostro. Ann se arrastraba hacia mí. Los brazos estaban hacia atrás, como si estuvieran quebrados. Ann, la piel parecía gris. Ayúdame, susurró sin mover los labios. Ann, me paralicé. Detrás de ella apareció otra y otra. 3 figuras femeninas arrastrándose, dejando un rastro oscuro en el piso. No te las llevé, dije en un hilo de voz. En una risa masculina resonó detrás de mí. Todavía no. Ann, me di vuelta. Él estaba ágil, pero su rostro ya no era humano. La piel estaba estirada, como máscara mal ajustada, a los ojos hundidos. La sonrisa
demasiado amplia. Lucio las toma cuando duermes. Las figuras comenzaron a acercarse en sus movimientos. Eran antinaturales, espasmódicos. Yo solo las acerco. Una de ellas levantó la cabeza. Su mandíbula estaba abierta más allá de lo posible en oscura vacía por dentro. Y tú, continuó él, puedes hacer lo mismo. Negué con la cabeza, las lágrimas corrían sin que me diera cuenta. No, su expresión cambió. Ya no sonreía. Entonces ocupará su lugar. Las mujeres comenzaron a rodearme. El aire se volvió irrespirable. Sentí manos frías. Tocar mis tobillos. Otra subió por mi espalda. No, repetía Nona de repente. Todo se apagó, oscuridad total. Ni siquiera podía ver mis manos. El murmullo cesó. La presión desapareció. A un segundo después, estaba solo en la sala, las luces encendidas, el piso limpio, sin rastro de nada, excepto los vasos siempre, los vasos al salir. Corriendo de la casa, esa misma noche, no leave, nada, no my reitras. Dormí en casa de un conocido inventando una historia absurda sobre una fuga de Gazané. A la mañana siguiente, regresé acompañado. Todo estaba normal, demasiado normal, sin vasos, sin vidrios, rotos sin rastro de nada. Mi amigo se burló de mi paranoia, pero cuando estábamos por irnos, se detuvo frente al comedor. Oye, dijo, en la mesa había humedad. Circularan dos marcas perfectamente definidas, como si dos vasos fríos hubieran estado allí durante horas. Mi amigo no volvió a reír. Decidí no quedarme más en esa casa, pero antes de poder irme, definitivamente tenía que volver por mis cosas. Y por alguna razón que no logro explicar, subí a la azotea una última vez. El cielo comenzaba a teñirse en azul, en naranja, en violeta, pero esta vez había algo más. Una sombra cruzaba lentamente el horizonte. No era nube, no tenía forma definida. Era como humo gigantesco, moviéndose contra el viento, y escuché su voz, no detrás, no dentro de la casa arriba. No puedes irte sin pagar. Sentí que algo me tocó el hombro. Giré bruscamente. Nadie. Pero en el piso de la azotea, justo donde yo estaba parado, había dos vasos de cerveza. A la mitad la espuma aún viva, el líquido vibrando como si acabaran de servirse. Guay en el vídeo, escrito con condensación uno por otro. El cielo se oscureció de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Y entonces entendí algo peor que cualquier amenaza. No era una invitación, no era una advertencia, era una condición. Y el pacto aún no estaba cerrado. El mensaje en el vidrio no desapareció de inmediato, a uno por otro. Las letras estaban formadas con la condensación del frío, como si alguien hubiera pasado un dedo invisible sobre el cristal húmedo. El viento de la azotea soplaba con fuerza, pero la espuma en los vasos no se movía. Ni una burbuja ni un temblor. Todo lo demás vibraba, menos ellos. Retrocedí lentamente. No voy a hacerlo, susurré a la sombra que cruzaba el cielo. Se detuvo. No puedo explicar cómo supe que se detuvo. Simplemente lo supe en el aire. Perdió sonido. Ni pájaros, ni tráfico, ni el zumbido lejano de la ciudad. Solo mi respiración. Y entonces la voz volvió. Esta vez no desde arriba, desde dentro de mí. Ya lo Jaises. El vértigo me dobló las rodillas. Imágenes comenzaron a filtrarse en mi mente como recuerdos que no eran míos. Una mesa en tres vasos, un brindis, una risa grave, un apretón de manos, y un terreno vacío cubierto de maleza. Caí, sentado contra el suelo, caliente de la azotea. No eran recuerdos, eran fragmentos ajenos. Jonás estaba mostrándome lo que no había terminado de contar, o lo que no había podido contar. Esa noche no regresé a la casa. Dormí en un motel barato al otro lado de la ciudad. No bebí. No cerré los ojos más de unos minutos seguidos. Cada vez que comenzaba a dormirme, sentía el roce de un vidrio frío contra mi palma. Como si alguien me estuviera obligando a sostener un vaso. Al amanecer, decidí hacer algo que no había hecho en años. Visit la Hemorateca Municipal. No sabía exactamente qué buscaban, solo tenía dos nombres en la cabeza: Lucio y el hombre sin brazo. No sabía si eran reales, pero sí lo eran. Tenían que haber dejado rastro. Tardé horas, polvo en periódicos amarillentos, archivos viejos, y entonces lo encontré. Un accidente en la carretera estatal, hace 27 años, un hombre y su esposa. El vehículo se salió del camino y volcó varias veces.
Ella murió en el lugar. Ángel fue trasladado con vida al hospital en pérdida total del brazo izquierdo. Murió horas después por hemorragia interna. Nombre del fallecido: Ramiro Galvez Noyonas. Ramiro, el apellido no significaba nada para mí, pero la fotografía sí. El rostro, más joven, más lleno, pero inconfundible, era él. En mi estómago se revolvió. Seguí leyendo. El terreno donde ocurrió el accidente pertenecía a una propiedad privada adquirida meses antes por la víctima. Ubicación: en zona rural cercana a San Matías, en la misma dirección que reconocí en mi memoria, en la misma brecha de tierra, la misma casa. Sentí que el aire desaparecía del cuarto de archivos. Había más aún una nota marginal escrita años después. Desaparición de 3 mujeres relacionadas con establecimiento nocturno en la zona. No mencionaban el terreno, no mencionaban la casa, pero el lugar coincidía. 3 mujeres. A mi mente regresó a las figuras, arrastrándose en mi sala. Salí de allí con un frío que no provenía del clima. No podía ignorarlo más. Ansí quería romper aquello. Debía entenderlo. Conduje hasta San Matías. Esa misma tarde, no sabía exactamente dónde estaba la brecha, pero la recordaba lo suficiente. El camino parecía diferente de día, menos amenazante, más pequeño, pero cuando encontré la entrada de tierra rodeada de árboles densos, sentí la misma presión en el pecho. Avancé en el terreno. Estaba allí en la casa, también, pero no estaba iluminada. No había música, no había vehículos. Parecía abandonada. El portón estaba oxidado en el candado. Me acerqué caminando. El silencio era pesado, demasiado pesado. Empujé el portón cerrado, pero la reja lateral estaba caída. Alguien había forzado la entrada en algún momento. Entré en la alberca. Estaba vacía, verde encubierta de hojas. La puerta principal estaba entreabierta. Respiré hondo y entré. El interior olía a humedad y polvo, nada que ver con la noche. Recordaba, no había botellas, no había vasos, no había rastro de fiesta, solo muebles cubiertos con sábanas grises. El suelo crujía bajo mis pasos. ¿Hola? Mi voz sonó absurda. Caminé hasta la cocina. La ventana trasera seguía allí. Miré hacia el bosque, nada, en silencio. Pero cuando bajé la vista hacia el suelo de la cocina, vi algo que me paralizó. 3 marcas oscuras, largas, arrastradas, como si algo pesado hubiera sido llevado hacia la parte trasera. Mi respiración se volvió errática. Seguí las marcas. Atravesaban la puerta trasera, salían hacia el terreno y se perdían entre los árboles. El instinto me gritaba que me fueran, pero el miedo había cambiado de forma ya. No era huir, era saber. Caminé entre los árboles, siguiendo las marcas. En el suelo estaba irregular. Raíces sobresalían. Ramas secas crujían bajo mis zapatos. A unos 20 metros de la casa encontré algo. Una zona de tierra removida. 3 montículos, no muy grandes, pero claramente excavados alguna vez, y encima de cada uno un vaso de cerveza. A la mitad, la espuma aún fresca. El olor era fuerte, agrio. Sentí náuseas. No soy yo, susurré. Yo no hagáis esto. Una voz detrás de mí respondió. Todavía no girían. Ramiro estaba allí, pero no como antes. Su cuerpo parecía más descompuesto. La piel grisácea, los ojos hundidos. ¿O hay detrás? Di él. Algo más. Una silueta alta, demasiado alta, oscura como carbón, sin rasgos definidos, solo una forma vertical, imposible. El aire se volvió espeso. Lucio, dijo Ramiro sin girarse la figura. Avanzó un paso. El suelo vibró. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Necesitamos equilibrio, susurró la voz desde esa sombra. No provenía de una boca, venía de todas partes. Uno por otro, retrocedí. No voy a traerles a nadie. Ramiro me observó con algo parecido a tristeza. Yo tampoco quise. En la sombra se inclinó levemente hacia mí. Sentí que algo se deslizaba por mi espalda, como dedos largos fríos. No es traerlos, dijo la voz, es invitarlos. El bosque comenzó a oscurecerse, aunque aún era de día. Las sombras se alargaron de forma antinatural. Tú ya sabes cómo hacerlo. Imágenes irrumpieron en mi mente. La cantina, las risas, la confianza, las invitaciones. Vamos a otro lugar. Conozco una casa. Yo invito. Mi estómago se cerró. No la figura. Dio otro paso. El suelo bajo mis pies se volvió blando. Miré hacia abajo. La tierra estaba húmeda, demasiado húmeda. Roya, las marcas de arrastre
comenzaron a aparecer nuevamente, frescas, como si algo estuviera siendo llevado en ese mismo instante. Escuché un grito en lejano femenino. Provenía del bosque, provenía de la casa. Corrí. No sé por qué corrí hacia el sonido. Tal vez porque aún quería creer que podía salvar a alguien. Entré a la casa. El interior ya no estaba vacío. A las luces parpadeaban, la música sonaba distorsionada, las botellas estaban sobre la mesa, a las risas llenaban el aire. Era la misma noche, repetida, las dos mujeres estaban allí, riendo vivas. Miré. Mis manos sostenían un vaso brindando. Vamos a la alberca. Escuché mi propia voz decir no. Era un recuerdo, era una repetición, un bucle. Intenté soltar el vaso. No pude. Mi cuerpo no me obedecía. Ramiro estaba en la sala observando, en la sombra, detrás de él esperando. A las mujeres caminaron hacia la parte trasera. La puerta se cerró. El grito volvió a escucharse esta vez más. Claro, intenté correr, pero el suelo se abrió. Pio mis pies. Caí en oscuridad, caí en tierra, caí en humedad. Cuando abrí los ojos, estaba dentro de uno de los montículos, enterrado hasta el cuello. No podía moverme en la tierra. Estaba fría, pesada, a mi izquierda y derecha. Otras dos figuras enterradas. Las mujeres con los ojos abiertos, mirándome en sus labios, comenzaron a moverse, uno por otro. La tierra comenzó a cubrir mi boca, mi nariz. No podía respirar. La sombra apareció sobre nosotros, alta, eterna, y cuando estaba a punto de asfixiarme desperté. Estaba arrodillado en el bosque enfrente a los montículos. Los vasos seguían allí, pero ahora estaban vacíos, completamente secos. Ramiro y la sombra ya no estaban. El bosque había recuperado su color, pero algo había cambiado en mi muñeca izquierda. Había una marca circular como la huella de un vaso frío, presionando la piel, y la marca ardía como si estuviera viva. Salí de ese lugar, sin mirar atrás, pero sabía algo con certeza. No era una amenaza futura, no era una posibilidad. El pacto ya estaba activado, y no dependía solo de mi voluntad, porque esa noche, cuando regresé a la ciudad y pasé frente a la cantina, vi algo que me dejó sin aire. Dos hombres jóvenes estaban afuera, riendo. Uno de ellos decía: conocí a un tipo que tiene una casa con alberca por aquí cerca. Sentí que la marca en mi muñeca ardía más fuerte, y dentro de la cantina, en la mesa del fondo, había dos vasos de cerveza a la mitad, esperando. La noche en San Evaristo nunca volvió a ser solo noche después de lo que encontraron bajo la iglesia. El aire cambió. No era imaginación, no era sugestión colectiva. Era como si algo hubiese despertado. En el hueco bajo el altar había quedado abierto. La tierra removida, húmeda, negra como carbón mojado. Y dentro ya no había nada, ni huesos, ni el cuerpo que debía estar allí, en solo marcas profundas en la tierra, como si algo se hubiera arrastrado hacia abajo o hacia afuera. Mateo fue el primero en escucharlo. En un sonido no provenía del bosque, no provenía del cementerio, venía de abajo, de los raíces, de la tierra, como si el suelo respirara a una exhalación lenta, pesada, irregular. En esa noche nadie durmió. Las casas crujían, aunque no hubiera viento. Los perros no ladraban, los gallos no cantaron al amanecer. Y al salir el sol, el cielo estaba gris, no nublado, no tormentoso, gris, como si la luz hubiese sido drenada. El padre Tomás intentó cerrar la iglesia, enclavó tablas, selló la puerta, bendijo el suelo, pero la madera amaneció astillada, las tablas partidas desde dentro, y la cruz torcida, no caída, no rota, torcida, como si alguien la hubiese girado lentamente. Con paciencia, Rocío empezó a tener sueños. No eran pesadillas normales. Ensoñaba con túneles no de tierra, no de piedra, túneles orgánicos, como gargantas en paredes húmedas que latían, que se contraían, y al fondo, algo respirando. Cada noche, el túnel era más corto. En cada noche, ella estaba más cerca, y cada noche, al despertar, encontraba tierra bajo sus uñas. El pueblo comenzó a enfermar, pero no era fiebre, no irritus, no era gripe, era desgaste. Las personas parecían perder peso en cuestión de día. Los ojos se hundían, la piel se volvía pálida, como si algo se estuviera alimentando, pero no de carne, de algo más profundo. Mateo decidió bajar al hueco otra vez solo, con una linterna. El aire era más frío cuanto más se acercaba. El suelo vibraba levemente bajo sus pies,
como un pulso se arrodilló. Iluminó el interior a la tierra. Había cedido. Ya no era un simple hueco. Era un túnel an oscuro inclinado an húmedo ni, y respiraba lo supo porque la luz tembló, porque el aire salió en una bocanada tibia y nauseabunda. No era viento, era aliento. An bajó, no pensó. No rezó, an bajó en cada paso. Lo alejaba del mundo conocido. El olor se volvía más denso, más orgánico. Escuchó algo arrastrarse adelante, no pasos, no patas, an algo más largo, an algo que no necesitaba, extremidades. La linterna iluminó marcas en las paredes en rasguños, a miles como si algo hubiera intentado salir, una y otra vez, an arriba. Rosio, gritando porque esa noche el túnel no estaba vacío, había una figura al fondo, an alta, delgada, inclinada, no tenía rostro, solo una superficie lisa, húmeda, y en el lugar donde deberían estar los ojos, dos hendiduras que se abrían lentamente como heridas que respiran. La figura habló pero no con voz. Las palabras aparecieron en su mente. Ya saben, el Padre. Tomás reunió a los pocos que quedaban sanos. La mitad del pueblo estaba postrada. La otra mitad, desaparecida, no se fueron. No dejaron cartas, simplemente ya no estaban las camas vacías, las puertas abiertas, como si alguien los hubiese llamado y hubieran obedecido. Un grito emergió de la iglesia, no humano, no animal, un sonido profundo que hizo vibrar los vidrios. El suelo se agrietó en la plaza central. Las raíces de los árboles se retorcieron, y la tierra comenzó a hundirse, no como un terremoto, no con violencia, con lentitud, con intención. Mateo emergió del túnel arrastrándose la piel rasgada, los ojos desorbitados. Intentó hablar, solo logró susurrar: no está enterrado, y después está sembrado. La tierra de la plaza colapsó, un agujero inmenso se abrió, negro, profundo, y desde dentro algo subía, no rápido, no furioso, paciente, como algo que ha esperado siglos. La superficie comenzó a romperse. Primero una forma curva, luego decenas. No eran brazos, no eran tentáculos, eran raíces, pero no de árbol, raíces carnosas, palpitantes, cubiertas de una sustancia oscura. Se extendieron por el pueblo, entraron en las casas, rompieron paredes y donde tocaban piel. La persona no gritaban, sonreían y se dejaba envolver en rocío. Vio como una raíz atravesaba el pecho del padre Tomás, no sangre, no vísceras. La raíz se hundió y el cuerpo se volvió flácido, vacío, como una cáscara. La raíz se retiró, el cuerpo aquello, ligero, demasiado ligero, como si por dentro no quedara nada. Mateo intentó incendiar la iglesia, arroció gasolina, prendió fuego. Las llamas crecieron, pero no consumían. El fuego se apagaba al tocar las raíces, como si éstas absorbieran el calor, como si se alimentaran de él. Entonces lo vieron completo. No cabía en la plaza, no cabía en el pueblo. Era vertical, inmenso, una columna de carne y raíces, sin cabeza definida, sin extremidades claras, solo una masa viva que emergía del abismo, y en su superficie, rostros en decenas, cientos en rostros del pueblo, hoyos zurrados, bocas ligeramente abiertas, respirando, no muertos, integrados. Rocío entendió, no era un demonio, no era un espíritu, era antiguo, más antiguo que la iglesia, más antiguo que el pueblo, más antiguo que el nombre. El altar no lo contenía, lo nutría, a las oraciones, las confesiones, todo descendía, todo alimentaba la semilla, y ahora había germinado. Las casas comenzaron a colapsar, no por peso, por absorción. Las raíces penetraban los cimientos, chupaban la madera, la piedra. La historia en el pueblo no estaba siendo destruido, estaba siendo devorado desde la memoria. Mateo tomó la mano de Rocío. No podemos huir. Ella lo sabía. El bosque ya estaba lleno de raíces. La hundida en San Evaristo no estaba aislado. Estaba sellado. La criatura emitió un sonido, no era rugido, no era grito, era una vibración. Y cada persona que aún respiraba cayó de rodillas, no por fuerza, por reconocimiento, como si una parte de ellos supiera que esto era inevitable, que siempre lo fue. Rocío sintió la tierra abrirse bajo sus pies. Cayó, no golpeó fondo, porque no había fondo, solo descenso en la oscuridad. Calor. Las paredes del túnel se cerraban suavemente, no aplastaban, acariciaban, la llevaban. Vio a los demás,
han suspendidos en cavidades, han respirando en conectados. Por raíces delgadas, no sufrían, no luchaban, eran nodos en parte de un sistema mayo ere en la voz, volvió crecemos. Rosie intentó gritar ampe, su boca se llenó de tierra. Tibia no asfixiaba a la nutria, sintió algo entrar por su espalda. No dola, no sangre en conexión, sus pensamientos ya no eran solo suyos, escuchó cientos a miles en recuerdos, mezclándose. Historias superpuestas en San Evaristo, no era el primero, ni el último en arriba. La criatura terminó de emerger en el pueblo, ya no existía, tan solo una extensión de tierra removida. Y en el centro, la columna palpitante desde lejos, parecía un árbol gigante oscuro sin hojas, pero si alguien se acercaba lo suficiente, escucharía respiraciones en susurros y latidos en semanas después. Un conductor tomó la vieja carretera en el mapa, aún mostraba un pequeño pueblo en San Evaristo, pero no encontró casas, ni plaza, tan solo un claro, y en el centro, un árbol negro extraño, sin ramas definidas en el conductor. Sintió un impulso un deseo inexplicable de acercarse de tocar la corteza húmeda al posar la mano. Sintió calor y una vibración leve como un corazón se inclinó más y escuchó algo en una voz, suave y familiar, aunque susurraba desde dentro de la madera. La tierra bajo sus pies comenzó a ceder lentamente, con paciencia, como siempre, porque lo sembrado siempre vuelve a crecer. Y bajo cada altar olvidado, bajo cada pueblo que desaparece sin explicación, algo esperan respirando hambriento en eterno.